LG QNED 85 Mini LED de 55 pulgadas versus Hisense U7H también de 55 pulgadas. Para muchas personas tal vez sea una comparativa injusta porque obviamente las tecnologías que posee el LG son superiores, pero asimismo lo es su precio, aproximadamente $300 más costoso, por lo cual si uno lo analiza bien, la comparativa no es tan injusta porque sea como sea el Hisense es mucho más económico y también tiene muchas cosas buenas. Y dentro de esas cosas buenas, teniendo en cuenta su relativo bajo precio, encontramos su representación de colores y también su cantidad de brillo, que tiene muy poco que envidiarle al LG. A mí personalmente me gusta más la representación de colores del LG, y en esto influye el hecho de que tiene panel IPS y tecnologías de color combinadas NanoCell con Quantum Dots, mientras que el panel del Hisense, por lo menos aquí en Colombia, es ADS. Y la tecnología de color que utiliza el Hisense es solamente Quantum Dots, pero aún así tiene buena representación de colores. Y en cuanto a lo que tiene que ver con cantidades de brillo, en algunos modos de imagen muestra un poquito más de brillo en comparación al LG, pero es verdad que el LG en otros modos de imagen muestra más cantidad de brillo, pero vuelvo y reitero que el Hisense me parece que en esta área no tiene tanto que envidiarle al LG, teniendo en cuenta, vuelvo y menciono, su relativo bajo precio. Y también puedo decirles que la experiencia de alto rango dinámico en ambos televisores es buena en el sentido de que pueden notar escenas realistas, que es el principal objetivo del alto rango dinámico. Y lo otro que deben tener presente es que el alto rango dinámico en ambos televisores solamente se activa o se desactiva de forma automática cuando se detecta que el contenido tiene o no tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Y dentro de estas tecnologías de alto rango dinámico, cabe mencionar que ambos televisores son compatibles con Dolby Vision. Y lo otro que me gusta mencionar es que personalmente creo que la tecnología de alto rango dinámico HDR10 tiene poco o casi nada que envidiarle en cuanto al rendimiento en comparación a la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. O por lo menos eso pienso yo después de haber analizado tantos televisores. No sé ustedes qué opinan al respecto. Ahora bien, uno de los aspectos más importantes por parte del LG y uno de los aspectos que más pesan a la hora de hacer que su precio se incremente es la tecnología de retroiluminación, porque el LG cuenta con Full Array con Mini LEDs y por supuesto atenuación local, mientras que la tecnología del Hisense es Full Array sencilla o convencional, por así decirlo, y también cuenta con la función de atenuación local. Obviamente si se desactiva esta función en ambos televisores, el rendimiento es terrible y se va a notar mucho efecto clouding. Y al activar la atenuación local, ya sea en bajo, en medio o en alto, se pueden atenuar muy bien las zonas que deben ir atenuadas, siendo el resultado mucho mejor por obvias razones en el caso del LG, aunque el LG también genera mucho efecto blooming en algunas escenas, en algunas partes, sobre todo cuando en la escena hay subtítulos, aunque también el efecto blooming es muy notorio y muy molesto en el caso del Hisense. En este caso es porque tiene panel ADS, pero en algunos países el Hisense viene con panel VA con muy probable mejor rendimiento en esta área, pero en este caso con el panel ADS es simplemente terrible, mientras que en el LG no es perfecto, pero es mucho mejor. Y también debo mencionar que el efecto blooming en este caso se puede exagerar un poco a través de este video, pero es por la cámara con la que estoy grabando. Y los subtítulos se pueden leer muy bien, simplemente que el efecto blooming en la vida real en ambos televisores se va a notar, siendo mucho más perceptible y más molesto en el caso del Hisense. Pero probablemente si consiguen una versión con panel VA del Hisense, el rendimiento sea mucho mejor y de hecho casi comparable al rendimiento del LG en este caso. Y también quiero decirles que yo soy muy exigente en este tipo de escenas en cuanto al rendimiento de los televisores, y quiero decirles que yo puedo vivir con el rendimiento que tiene este LG QNED 85 Mini LED, pero realmente no soporto el rendimiento de este Hisense U7H con panel ADS. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el modo cine en ambos televisores.
Lo primero que quiero mencionarles es que la tonalidad es más cálida en el LG, a pesar de que en ambos televisores está a su máxima capacidad la temperatura de color en cuanto a calidez. Y no sé si ustedes ya lo notaron en escenas pasadas, pero en cada modo de imagen el LG muestra una tonalidad más cálida. Pero bueno, ya aquí es cuestión de gustos. Y retomando el trabajo en cuanto a escalado de imagen, puedo decirles que es muy similar o casi igual entre ambos. Realmente aquí el Hisense no tiene casi nada que envidiarle al LG, y simplemente recuerden que ningún televisor 4K hasta ahora va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja, por lo cual si el contenido tiene 720p en cuanto a resolución, o si esa resolución es inferior, en ambos televisores sí o sí se pueden llegar a notar partes pixeladas o levemente pixeladas, lo cual es normal y en la mayoría de los casos puede pasar como algo muy tolerable. Y aparte de 1080p o Full HD, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno, no se van a notar partes pixeladas y de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así el resultado no va a alcanzar un 4K. Si quieren un 4K en estos televisores, el contenido debe tener por lo menos 1440p en cuanto a resolución, o por supuesto tener una resolución de 4K nativo, ya sea en rango dinámico estándar o en alto rango dinámico. Y aquí también quiero aprovechar para hablar de un aspecto que me parece muy importante, y es en cuanto al rendimiento del sistema de sonido. La potencia del QNET 85 es superior tanto en la teoría como en la práctica, tiene un sonido más envolvente, mucho más nítido. No obstante, considero que el sistema de sonido del Hisense no está para nada mal, está muy bien y puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Voy a utilizar el modo de sonido estándar en ambos modelos, dejando activada la tecnología Dolby Atmos en ellos dos, para que puedan juzgar esta prueba de sonido por ustedes mismos. El manejo del movimiento en ambos televisores es muy bueno a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o al conectar un decodificador de señal digital. No estoy seguro cómo se llama la tecnología que utiliza el LG, simplemente conozco que el parámetro TrueMotion es el encargado de suavizar la imagen en caso de ser necesario, mientras que el parámetro del Hisense se llama movimiento ultra suave, y la tecnología que utiliza el Hisense es conocida como Motion Estimation, Motion Compensation. Si apagan estos parámetros se va a notar mucho efecto de vibración que puede ser molesto para algunas personas y tal vez normal para otras, sobre todo aquellos que son cinéfilos. Pero si deciden suavizar la imagen decreciendo el efecto Jutter, por ejemplo en el caso del LG pueden colocar el TrueMotion en movimiento suave y el movimiento ultra suave en el caso del Hisense U7H, para que precisamente se decrezca considerablemente el efecto de vibración.
También es importante mencionar que la uniformidad de colores grises en ambos televisores es buena, siendo mucho mejor en el caso del LG, mostrando menos efecto de pantalla sucia. Aunque si bien en el Hisense, por lo menos con este fondo gris, se puede notar algo de efecto de pantalla sucia, lo bueno es que por lo menos a la hora de ver contenido con más color, como por ejemplo deportes, o a la hora de jugar videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia no será perceptible, o por lo menos no tan molesto en el caso del Hisense. Y en el caso del LG obviamente tampoco será molesto ni distractor. Y por supuesto, hablando ya del apartado gaming, uno de los aspectos más importantes que me parece mencionar es que por supuesto ambos televisores tienen modos juego que le permiten los menores tiempos de input lag posible. Y en el caso de ambos modelos se permite cambiar la configuración gráfica de forma predeterminada, en el caso del LG por medio de esta Game Bar como pueden notar, y en el caso del Hisense simplemente accediendo a configuraciones de imagen. Luego de activar el modo juego en el Hisense ya pueden entonces acceder a configuraciones de imagen para ir cambiando de esta manera en caso de que así lo quieran, y lo bueno es que esto no afecta de forma negativa sus tiempos de input lag. Y aquí también quería volverles a mencionar lo que tiene que ver en cuanto a la temperatura de color. Ya les había mencionado que en el LG se tendían a notar resultados un poco más cálidos a pesar de que la temperatura de color estuviera en 0, que es una temperatura de color normal o estándar, y que aún así la tonalidad en el televisor LG por alguna razón tiende a lucir un poco más cálida, como pueden percibir. Para este apartado gaming voy a dejar la temperatura de color en estándar, en 0 o en normal en ambos televisores, porque es una temperatura de color que a la gran mayoría de personas les gusta más. En cuanto a tiempos de input lag, ambos televisores tienen poco o prácticamente nada que envidiarse entre sí. Ambos modelos tienen dos puertos HDMI 2.1 que les permiten los 120 Hz en 4K, y también ambos televisores son compatibles con frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium. Y el rendimiento en este apartado me parece que es más que bueno o más que suficiente aún para gamers exigentes, teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes. El rendimiento gaming en ambos televisores en cuanto a calidad gráfica, colores, cantidad de brillo, manejo del movimiento me parece que es muy bueno. Yo hasta ahora no he notado efecto ghosting en ninguno de estos modelos. El rendimiento en este apartado es una de las cosas por las cuales diría yo que esta comparativa no es tan injusta como muchas personas podrían decir. Obviamente, si el videojuego es de terror, pues el rendimiento va a ser mucho mejor en el LG gracias a la tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs. Pero en general, en cuanto a colores y otros aspectos gaming, el Hisense no tiene tanto que envidiarle al LG, por lo menos no en cuanto a tecnologías. Si buscan un televisor relativamente económico para un apartado gaming exigente o más o menos exigente, el Hisense U7H puede ser una buena opción, y si lo consiguen en sus países con panel VA, en ese caso entonces sería aún mejor, principalmente en cuanto a rendimiento en escenas oscuras. Pero si les gusta la marca LG y quieren un televisor con tecnologías más avanzadas que rinda muy bien también en el apartado gaming, este QNED 85 Mini LED puede ser una muy buena opción y una muy buena alternativa a los que le temen a la tecnología OLED. Cabe mencionar además que los ángulos de visión en ambos televisores son buenos en el sentido de que los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos cuando sus pantallas son observadas desde ángulos muy amplios, siendo un poco mejores en el caso del LG porque tiene panel IPS, pero el Hisense en esta área no se desempeña mal. Pueden ser buenas opciones, por ejemplo, cuando muchas personas deban sentarse alrededor de estas pantallas. Y también por supuesto hay que decir que el manejo de los reflejos en ambos televisores es muy bueno, principalmente gracias a sus tipos de paneles, y también a que tienen cantidades de brillo relativamente altas. No son los mejores para habitaciones súper iluminadas, pero su rendimiento es más que decente. En cuanto a su apartado Smart, este es el diseño de los controles remotos. A mí la verdad es que el diseño de ambos controles me gusta, me parece más cómodo y más ergonómico el caso del control remoto del Hisense, pero el del LG no me disgusta. Además, el Magic Remote del LG es más funcional porque al apuntar a la pantalla se puede convertir en cursor y se puede hacer scroll.
Y el aspecto más importante que deben saber es que al menos aquí en Colombia y en otros países el Hisense viene con sistema operativo Vida, pero por lo menos en Norteamérica sé que viene con Google TV. Y el sistema operativo del LG es por supuesto WebOS propio de esta marca. Ese es el diseño del menú principal de ambos sistemas operativos. La fluidez en ambos modelos es muy buena, siendo sorprendentemente un poco más rápido la carga de aplicaciones y carga de videos la mayoría del tiempo en el caso del Hisense. No es una diferencia muy grande, pero existe. Aún así me parece que la fluidez del sistema operativo WebOS del LG también es muy buena. Y aquí quiero recalcar que el sistema operativo Vida del Hisense a mí personalmente no me disgusta ni en cuanto a diseño, ni en cuanto a ergonomía, ni en cuanto a funciones. De hecho, me gusta más en comparación a Google TV. Y en cuanto a asistentes de voz, el LG es compatible con el asistente de voz propio de la marca, también con el Amazon Alexa, y en algunos países soporta además el asistente de voz de Google, pero por lo menos aquí en Colombia por alguna razón no es compatible con ese asistente de voz, mientras que el Hisense es compatible por supuesto con el Vida Voice. Y algunas personas me han dicho que ese sistema operativo Vida también es compatible con el Amazon Alexa y el asistente de Google, pero la verdad hasta ahora no he podido corroborarlo. El principal punto negativo, por lo menos hasta ahora, por parte del sistema operativo Vida es que carece de algunas aplicaciones. Es muy inferior en comparación a la LG Content Store del sistema operativo WebOS de los LG y todavía más inferior en comparación a la Play Store de Google. Aún así soporta muchas de las aplicaciones más populares, pero por ejemplo HBO Max no es compatible con el sistema operativo Vida, por lo menos no hasta ahora. Entonces tal vez en ese aspecto si quieran pensarlo dos veces cuando quieran comprar un televisor con ese sistema operativo. Y en cuanto a otras funciones, considero que el LG es superior. Por ejemplo, no solamente es compatible con la función de compartir pantalla, sino también, como pueden notar, con la función de Multiview, que puede ser muy útil para muchas personas. Mientras que el Hisense solamente es compatible con la función de compartir pantalla, es decir que no soporta ni Multiview, ni Picture in Picture, ni pantalla superpuesta. También me parece importante mencionar que ambos sistemas operativos cuentan con un navegador de internet y desde mi punto de vista es mucho más funcional y más intuitivo el navegador de internet del WebOS del LG. Cuenta con función de visualización de TV, que en una pantalla pueden ver algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra leer algo de alguna página web. También se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz. Y en ambos televisores se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web por medio de estos navegadores de internet, simplemente que en muchas de ellas es probable que aparezca publicidad sí o sí y que es mucho más fácil de cerrar esa publicidad en el caso del LG gracias al Magic Remote. En cuanto a las entradas, el LG en su parte posterior baja tiene un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto USB 2.0 y en su parte posterior lateral tiene el puerto para el cable digital óptico, otro puerto USB 2.0 y 4 puertos HDMI. Recuerden que el número 3 y el número 4 son HDMI 2.1. Mientras que el Hisense en su parte posterior tiene un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto USB 2.0 y en su parte posterior lateral tiene dos puertos de 3,5 milímetros, uno para auriculares y el otro para conectar un conversor de entradas compuestas. Tiene un puerto USB 3.0, un puerto para el cable de la antena de aire y 4 puertos HDMI. Dos de ellos, también el número 3 y el número 4, son HDMI 2.1. Y su calentamiento en pantalla, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuegos, está dentro de un rango normal. Sea como sea, ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Ya para terminar, simplemente debo decirles que obviamente el televisor LG QNED 85 Mini LED es mejor en casi todo, pero es más costoso. Quien pueda irse por él, adelante, es una mejor opción. Pero quien no tenga tan alto presupuesto, muy probablemente con el Hisense U7H, aún con sistema operativo Vida, podría quedar más que satisfecho, sobre todo en el apartado gaming. Y si lo pueden conseguir con Google TV, tal vez sea una mejor opción. Y todavía una mejor opción si lo pueden conseguir además con panel VA. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos modelos.
¿Cuál les gustó más o cuál escogerían y por qué? Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den click al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.